Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestro cuarto día de ejercicios cuaresmales que nos siguen preparando para este acontecimiento y para renovar nuestra fe también en Dios nuestro Señor, en Jesús, en su resurrección y en esta centralidad pues de nuestra fe. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos ahora a ponernos delante de la presencia del Señor. Vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a invocar también al Padre y al Hijo y a toda la Santísima Trinidad, porque pues son uno solo, y si vamos a hablar de uno, pues siempre vamos a recurrir a la otra persona divina. Por eso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname. Oh divina providencia, que tu presencia nos siga asistiendo en cada momento de nuestra vida, que estés delante de nosotros, con nosotros, y que siempre vayas conduciéndonos por el camino de la paz, el camino de la reconciliación y el camino del amor. Santísima Trinidad, que son un solo Dios, ayuda a cada uno de nosotros en nuestro proceso de conversión que vamos teniendo para identificarnos más contigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento todos, pues ya nos encontramos en este cuarto día de ejercicios espirituales y ya los veo yo bien ejercitados a todos ustedes, ya bien ejercitados porque ya están casi terminando esta primera semana de estos ejercicios cuaresmales que nos siguen acercando a la presencia de Padre Dios. En este día, queridos hermanos, pues vamos a reflexionar un tema muy bonito que se nos propone, el tema de la educación. Fíjense, es un tema que urge mucho en medio de nuestras vidas y urge mucho en medio de nuestra sociedad en donde estamos viviendo. Por eso, queridos hermanos, hablar de este tema es hablar de un tema central de reflexión, porque inmediatamente hablar de este tema de la educación, vamos a hablar de ese momento especial
sobre cómo en la educación nos va preparando para vivir y para llevar a cabo el querigma. Todos nosotros recordamos cómo el querigma es el primer anuncio, y es ese anuncio que nos dice y nos habla de la muerte, pero también nos habla de la resurrección del Señor, de tal modo que todos nosotros profesamos una misma fe, porque somos bautizados y nos unimos en un mismo corazón, porque nosotros creemos en el Dios de la vida. Por eso, para iluminar este momento, yo quiero proponerles a ustedes que hagamos una lectura de un evangelio de San Lucas, que seguramente nos va a ayudar muchísimo a iluminar este tema de la educación para este cuarto día de ejercicios espirituales. Les propongo que nos pongamos de pie una vez más para escuchar a Jesús, que nos habla a través de su palabra viva y nos habla a través del evangelista San Lucas. Del Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras ellos conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban vendados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron a la madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigía él, hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado y se ha aparecido
a Simón. Entonces ellos contaron lo que se les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento, queridos hermanos. Vean cómo hemos escuchado este texto que es pues meramente un texto pascual, un texto que nos habla de la Pascua. Y es que esa es la meta de nosotros, la Pascua. Muchas veces empezamos a preparar la Cuaresma, preparamos los días santos, pero llega la Pascua y parece que todo se desborda y se termina. Y parece que llegamos una vez más a la rutina, donde no ha marcado la presencia del resucitado nuestra vida. Por eso hoy, cuando escuchamos este texto sagrado, nos remonta inmediatamente al querigma, a ese primer anuncio de la muerte, pero también de la resurrección del Señor. Hemos escuchado cómo el Señor, después de 3 días, no se quedó en la muerte. Después de 3 días venció la muerte y resucitó para que nosotros tuviéramos vida. Por eso, queridos hermanos, este anuncio se refiere a esa realidad de su muerte, pero sobre todo de su resurrección. Nos habla de este querigma, esa resurrección donde el Señor Jesús da sentido a toda nuestra fe, porque ahí se encuentra esa fuente donde nosotros podemos beber y decir, verdaderamente estamos bebiendo agua viva. Diría San Pablo, si Cristo no resucitó, pues entonces vana es nuestra fe, porque si Cristo no resucitó, de muchas cosas carecerían de sentido de lo que hacemos. Por eso, si nosotros no tenemos bien puestos nuestros pies en la tierra y profesamos la fe en la resurrección del Señor, en este acontecimiento de vida, entonces no tiene ningún sentido si no lo estamos haciendo. Pero si nosotros nos dejamos empapar y dejamos que a nuestra vida llegue ese anuncio de la muerte, pero sobre todo de la resurrección del Señor, entonces podremos descubrir la fuente de la verdadera agua que nos da vida y que nos comunica esa presencia real del Señor. Este tema de la educación pues va a ser muy importante, porque no vamos a hablar de a lo mejor los temas educativos, sino cómo podemos hacerle o cómo debería de ser nuestra actitud ante la fe, ante estos acontecimientos que vamos viviendo todos los días a lo largo de nuestro peregrinar por este mundo. Fíjense, el Papa Francisco nos recuerda qué es la Cuaresma. Fíjense, el Papa Francisco dice y define la Cuaresma así, dice, la Cuaresma es como un viaje. Dice, es como un viaje, porque implica toda nuestra vida, implica toda nuestra persona, implica todos nuestros proyectos, todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, es decir, va implicando el tiempo por donde yo he caminado. La Cuaresma es estar consciente de dónde he ido caminando yo. Alguien dirá, bueno, yo tengo tantos años de edad y he recorrido 3 caminos diferentes. Pues ahora el Señor te llama a eso en esta Cuaresma, a reconocer ese camino que has recorrido, y a que puedas encontrar esa presencia de Él en medio de tu vida, y que puedas encontrar ese sentido
a ese caminar también con el que sale a tu encuentro. Así dijimos en el texto sagrado de San Lucas. De pronto iban estos dos discípulos caminando y se les aparece el Señor. Camina con ellos y dice, no lo reconocieron. Y entonces Él empieza a preguntarles, pues van caminando como sin ganas, como afligidos, van como tristes. Pues, ¿qué ha pasado? Y le dicen los discípulos, pues tú eres el único forastero que no ha sabido lo que ha sucedido. Mira, había un hombre llamado Jesús de Nazaret y dijo, hizo, y luego lo aprendieron, sufrió, murió y ya lleva 3 días muerto. Y vamos desganados, porque creíamos que era el libertador de Israel, pero ya se murió. Nosotros muchas veces en nuestro caminar, en el camino de la vida que hemos recorrido, pareciera que carecemos de la presencia del Señor en nuestra vida. Muchas veces vamos llenos de tantas cosas que van pesando en nuestra vida, que hacen como si la presencia del resucitado no estuviera con nosotros, porque vamos caminando sin darle sabor, sin saboreando nuestro día a día, mientras vamos peregrinando por este mundo. Caemos en la rutina, pero perderle el sabor mientras vamos peregrinando por este mundo es una cosa como cuando iban esos discípulos que no reconocían muy bien al Señor, porque sería como nosotros también hoy no pudiéramos reconocer esa presencia del resucitado en medio de nuestro caminar. Por eso, queridos hermanos, hoy se hace urgente la necesidad de que hagamos un discernimiento de nuestra vida, de tal modo que al ver nuestro propio camino que hemos recorrido en estos 15 años que Dios les ha regalado, 20 años, 40 años y hasta allí, estos años que Dios les regaló y a lo mejor unos 5 más y poquito más, y este tiempecito que Dios les ha regalado de vida, ustedes tienen y tenemos cada uno de nosotros cristianos que hacer un discernimiento en nuestra vida, en nuestro corazón y decir, a ver, ¿para dónde se orienta nuestro corazón? ¿Para dónde está orientado? ¿Está orientado quizá a las cosas materiales y mundanas de este mundo? Y a lo mejor toda mi confianza está puesta en la parte monetaria. O a lo mejor mi confianza no depende de esas cosas, porque también depende de la confianza que yo le tengo al Señor. Por eso hoy, hermanos, esto que nos dice el Papa Francisco debe de ser, este camino de Cuaresma, debe de ser ese momento donde nosotros tenemos que hacer esa pregunta muy fuerte en medio de nuestra vida. Y fíjense que antes de que entremos a los días santos, antes de que entremos a la próxima Semana Santa, a la Semana Mayor, la Semana Sagrada de nuestra fe, deberíamos de hacernos esta pregunta y deberíamos de llevárnosla de tarea para que resuene en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Hacia dónde está orientado mi corazón? Fíjense, preguntarnos esto pues es sobre todo siempre para poderle agradar al Señor, con una respuesta sincera. Esa pregunta nos la debemos de hacer cada uno de nosotros de manera personal. Yo no les voy a revisar la respuesta, de tal modo que no me pueden mentir, ni ningún padre les va a decir, a ver, dame tu respuesta, o alguien de su casa, a ver, dígame su respuesta, ¿no? Esa es una respuesta personal, y por lo tanto, si es personal, debe de ser respondida con la mayor sinceridad de nuestro corazón. Por eso nosotros vamos caminando
Y en esa orientación de nuestro corazón nos hacemos otra pregunta y decimos, ¿yo vivo para agradar al Señor o vivo para ser visto? ¿Vivo para ser alabado? ¿Vivo para ser preferido? ¿Vivo quizá a lo mejor yo para ocupar un primer lugar en un puesto? Aún más, vivo nada más para que el mundo me vea, pero no me dejo ver por el Señor. Hoy, queridos hermanos, la realidad que vivimos en nuestra amada nación, pues es que en las escuelas y otros lugares educativos, pues no ha sido posible, por ejemplo, que sean un lugar de evangelización. Hay escuelas, hay lugares que sirven como centros de evangelización. Pero hoy, por ejemplo, aquí en nuestra patria, pues es imposible que en las escuelas, por ejemplo, públicas, se pueda hablar de una materia que es educación en la fe. Eso es imposible y casi impensable, que no se hace. Pero afortunadamente, hermanos, tenemos una escuela que es más importante que esos centros educativos y que es lo que llamamos la primera escuela, la escuela doméstica, porque es solamente en las escuelas domésticas, en las familias, donde se puede comunicar todas estas palabras vivas y las experiencias del resucitado. Por eso, la familia es la primera y la más importante escuela de la fe. Pero también nosotros pudiéramos decir cómo podemos hacerle si hoy también muchas familias muy nuevas pareciera que tampoco quieren llevar el primer anuncio de la muerte y la resurrección del Señor. Es más, hay tantas situaciones que ni siquiera queremos tener ahí la presencia del resucitado en medio de nuestras familias. Fíjense, queridos hermanos, hoy también es cierto que en muchas escuelas públicas, donde no hay, por ejemplo, esta materia de educación en la fe que puede haber en otros centros de evangelización, también es cierto que contamos con muchos maestros católicos que, aunque no pueden a lo mejor hablar con sus palabras y decir, pero lo pueden hacer con su testimonio. Hay un dicho, ¿no?, que dicen, las palabras, bueno, cada quien tiene su dicho, pero el testimonio, podremos decir muchísimas palabras, pero también es muy importante el testimonio, y el testimonio arrastra. Por eso tenemos que agradecerle muchísimo a Padre Dios que hoy tenemos a tantos hermanos que siguen teniendo tanta presencia en medio de tantas escuelas, en medio de estos ámbitos de educación, que siguen dando testimonio del resucitado, que a veces sin decir una sola palabra, a veces sin decir tantas palabras, con su solo testimonio, su manera de vivir, de acercarse, de experimentar en el camino al resucitado, nos dan cuenta de ello. Por eso, hoy, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que todos nosotros que vivimos en una comunidad de fe, que vivimos en una familia que está llamada a dar testimonio de esa fe, tenemos que caer en cuenta que en esa pregunta que hemos dicho antes, tiene que haber muchísima coherencia en nuestra vida, muchísima. Si no hay coherencia a lo mejor en nuestra vida, entonces difícilmente nuestras palabras podrán tener esa eficacia
que nosotros pudiéramos esperar, y más aún que el Señor nos invita a dar en medio de este mundo. Dijimos que leímos un texto sagrado, ¿se acuerdan cuál era? ¿Cuál era? El de Evangelio de Lucas. ¿Y cuál era ese pasaje que leímos hace un momento? Los discípulos de Emaús, ¿verdad? Fíjense, de este texto sagrado que hemos leído de los discípulos de Emaús, nos habla de que este texto es quizá el más significativo y el más extraordinario de los textos pascuales. Vean, al inicio cuando van caminando los discípulos llevan los ojos como vendados, velados, no reconocen al Señor, pero el Señor se aparece, no le reconocen aunque Él se acerca tanto, aunque entra en su camino, no lo reconocen, pero vean cómo el Señor entra en el camino de los discípulos de Emaús y les habla. Y por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta que en este texto sagrado que encontramos del texto de los discípulos de Emaús, ahí el Señor conoce perfectamente que aquellos dos que van caminando hacia Emaús, aquellos dos conocen perfectamente todo lo que ha pasado. Incluso dice, conocen las Sagradas Escrituras, conocen todo. Conocieron los dichos, los mensajes, la obra del Señor Jesús, pero no han sido capaces de reconocerlo. Y le conocen quizá al derecho y al revés, y se supieron todo el acontecimiento y que ya lleva 3 días muertos, pero ahí se han quedado. Por eso, queridos hermanos, los discípulos experimentan el fracaso de la cruz. Ellos se desmotivan muchísimo, porque para ellos todo estaba perdido, porque para ellos la cruz ha sido la que ha carecido de ese sentido, porque para ellos la cruz ha sido un signo de derrota, pero ha sido el signo más grande de la victoria, porque por el medio de la cruz hemos llegado a la plenitud de la vida. Por eso, hermanos, hoy en este texto sagrado que hemos leído de San Lucas, encontramos 2 caminos para recuperar la fe viva del resucitado. Y solamente la fe viva del resucitado la vamos a poder comprender, la vamos a poder escuchar y la vamos a poder tener dentro de nuestra vida si nosotros somos capaces de escuchar la palabra de Jesús. Si no escuchamos la palabra de Jesús, hermanos, entonces difícilmente podremos recuperar la fe viva del resucitado. ¿Cómo hicieron estos hombres para poder escuchar al resucitado? Pues después de que les habló en todo el camino, dice, Jesús ya hacía como que se iba de largo, se iba a seguir de frente. ¿Y qué le dijeron estos dos? Quédate con nosotros. Quédate con nosotros, ¿por qué? Porque ya es noche, está atardeciendo, va a oscurecer. Quédate con nosotros. Fíjense, quédate. Y entonces Jesús sigue hablándoles. Jesús se sigue dirigiendo a ellos. Jesús se sigue mostrando a ellos hasta que se sienta con ellos y comparten el pan. Lo parten y dice ahí es cuando lo reconocen. Hoy quizá tú vas en tu camino, quizá vas con algunas desmotivaciones, has llegado a esta Cuaresma y casi llegas a la Pascua todavía con algunas situaciones difíciles que te impiden reconocer una vez más al Maestro y que te impiden renovar tu fe viva en el resucitado. Pídele hoy que se quede. Pídele, quédate, Señor, porque parece que
también hoy se está oscureciendo nuestra vida y que también hoy se está oscureciendo nuestro mundo. Pero quédate con nosotros. Y el segundo camino para poder recuperar la fe viva en el resucitado es el gesto de la Eucaristía. El gesto de la Eucaristía. Porque en la Eucaristía, lo vamos a meditar precisamente de hoy en 8 días, ese misterio grandísimo de amor, donde se ha querido quedar el Señor para alimentarnos y para darse como alimento a cada uno de nosotros. Fíjense, ese segundo momento para poder renovar nuestra fe en el resucitado es la Eucaristía. Es ese acontecimiento, porque solamente Jesús, hermanos, es el único que es capaz para alimentarnos. Por eso hoy nosotros, cuando venimos, cuando nos reunimos para escuchar su palabra y para alimentarnos, pues hacemos una de las oraciones más completas al estar reunidos en una Eucaristía. Porque es aquí donde debe de animarse, debe revivirse, debe de impulsarse nuestra fe viva en el resucitado. Por eso nosotros creemos en un Dios vivo, no en un Dios que se quedó en el sepulcro, sino que vive y que es capaz de seguirnos alimentando y que es capaz de seguirnos dando su palabra para que nosotros le sigamos escuchando. Por eso hoy, hermanos, urge que reconozcamos a Jesús. Hoy urge que reconozcamos a Jesús. ¿Por qué? Porque solamente si nosotros reconocemos a Jesús, podremos ahondar en su mensaje, podremos ahondar en su proyecto, podremos ahondar en cada una de sus palabras. Y sus palabras dan vida. Sus palabras nos dan vida, nos animan, nos llenan de ese entusiasmo porque renuevan en nosotros toda esa esperanza, toda esa fe en el resucitado. Por eso, si en algún momento, queridos hermanos, sus palabras nos llegan a conmover, si en algún momento los gestos nos llegan a mover nuestro corazón, entonces, queridos hermanos, quiere decir que nuestra fe se está despertando, que la fe de cada uno de nosotros se está despertando. Si hemos dejado de sentir ese ardor en nuestro corazón, en la Eucaristía, en la palabra del Señor, entonces tenemos que remover algo para poder despertar ese ardor del corazón de cada uno de nosotros. Por eso hoy, a propósito de que es jueves eucarístico, nosotros sintamos cómo nuestro corazón arde al recordar a Jesús, arde al recordar su presencia, arde al recordar su mensaje en medio de nosotros, pero también que arde porque nos está alimentando en nuestra vida, que nos fortalece y que también nos consuela. Así crece la fe en el resucitado, escuchando su palabra y alimentándonos en la Eucaristía. Esa es la manera en que nosotros podremos encontrar ese ánimo en el resucitado. Por eso, queridos hermanos, escuchar la voz de Jesús es inconfundible, porque la voz de Jesús no se puede confundir. Nosotros podemos hacer como que nos confundimos, porque a veces hacemos como que escuchamos a Jesús, pero a veces lo ponemos según nuestra conveniencia. Y es más, hasta nos fabricamos en nuestra mente una manera de escuchar a Jesús según
mis caprichos, según mi pensamiento, y nos apartamos del mensaje auténtico y de la palabra viva que el Señor nos da. Por eso, queridos hermanos, si Jesús desaparece de nuestro corazón, entonces todo será inútil. Podremos hacer y deshacer, pero si Jesús no está en nuestro corazón, todo es inútil, porque le habremos expulsado a aquel que es el que nos da vida. Fíjense, hoy muchos ven a la iglesia mal. Hay muchos que dicen, pues nos hemos alejado de la iglesia porque esto, otro. Y hay quienes hasta se atreven a afirmar y dicen, miren, yo sí a Dios y a la iglesia no. Porque no necesito a la iglesia, porque yo me puedo arreglar así a solas con Dios. Esa es una tentación muy grande. Es la tentación más grande de poder huir. Es la tentación grande de huir. Pero en este tema donde seguimos hablando de esta educación, necesitamos de recordar siempre ese primer anuncio de la muerte y de la resurrección del Señor, para que no caigamos en esa tentación de salir por la puerta más fácil y más cómoda, que es la de huir, y es la de ponerme en mi propio confort, y la de ponerme en mi propio lugar y ya no moverme de ahí. Por eso hoy hay quienes han salido y han huido con mucho ruido, y hasta se gozan y dicen eso, yo, Dios sí, iglesia no, y han salido haciendo muchísimo ruido. Y hay otros que han salido como de puntitas, para no hacer ruido, y van de puntitas y desaparecen. Y esta pandemia fue la salida de puntitas para muchos que dicen, yo mejor ya me quedo aquí y ya, no voy. En esta iglesia, queridos hermanos, tenemos que encontrar grupos, tenemos que encontrar movimientos, tenemos que encontrar esta iglesia parroquial viva, para que todos podamos experimentar ese ardor en nuestro corazón de poder reconocer al resucitado. Tenemos que tener en cada reunión de la Eucaristía esa presencia de Él, porque aquí habita el resucitado, porque aquí está el resucitado. Él no está en otro lado, está aquí y se hace presente porque nos reunimos a escucharlo en su palabra y alimentarnos en su cuerpo. Hay un autor que dice, creí mi hogar apagado, revolví las cenizas y me quemé las manos. Podemos creer que la iglesia se ha quedado, que ha estado quedada y ha frenado su paso y está en otro tiempo. Y quienes afirman que está quedada, que es aburrido, que no hay sentido, es porque no han removido las cenizas. Si removieran las cenizas de su fe, si removieran las cenizas de su vida, entonces se quemarían las manos, porque encontraría que el fuego está encendido y que la llama sigue encendida y que la llama nos sigue iluminando, porque es el resucitado que sigue en medio de nosotros. Pues pidámosle mucho al Señor en este penúltimo día que nos ayude a reconocer siquiera esos dos caminos para la educación: seguir escuchando las palabras de Jesús y alimentarnos de la Eucaristía, siempre iluminados por el testimonio que podamos dar
en donde quiera que nos encontremos, porque si somos coherentes en nuestra fe, entonces vamos a dar un correcto testimonio de la presencia del resucitado en medio de nuestra vida. Y yo les propongo que, para terminar, recibamos a Jesús. Lo vamos a exponer un momento, vamos a hacer una estación y les doy la bendición. Y que nuestro corazón arda porque va a estar expuesto un momento delante de nosotros y en ese momento le podamos hacer esa pregunta: ¿para dónde va mi corazón? ¿A dónde está orientado? Vamos pues ahora a recibirlo y vamos a ponernos en nuestras posturas para recibir su presencia. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vine a adorar tu nombre. Cristo, 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 Cristo. Cristo, 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 Cristo. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te adoramos, hostia de amor, ángel eres, delicia, tú del orbe eres amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. Jesús sacramentado, Hijo del Eterno Padre. Jesús sacramentado, remedio del pecador, Señor de los santos cielos, yo te ofrezco a esta estación y también mi corazón, para que estampes en él tu santísima pasión, nos des paz en esta vida y en la otra la salvación. Gracias, Jesús, por tu presencia en medio de nosotros. Permítenos que arda nuestro corazón por ti. Ayúdanos a que te reconozcamos en el camino. Ayúdanos a escuchar más tus palabras. Ayúdanos a ponernos más delante de ti para estar en la fracción del pan y reconocerte. Señor, no sabemos a dónde está orientada nuestra vida. Quizá ya lo sabemos. Y cada uno de nosotros quiere dar una respuesta a ti. Y ahora queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón, para que nos bendigas nuestras familias, bendigas a todos los enfermos, bendigas a quienes pasan con alguna necesidad. Nos diste, Señor, el pan del cielo.
Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Hagamos oración por su santidad, el Papa Francisco. El Señor le conserve la vida, le haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Sagrado Corazón de Jesús,